Buenos días, compañeros. El día de hoy toca exponer acerca de los trastornos ortopédicos en el niño, específicamente de las extremidades inferiores. Nosotros somos el equipo 2 y está conformado por Dulce María, Cristina y un servidor Alan. Todos somos médicos residentes del segundo año de la especialidad de medicina familiar. A manera de introducción, ¿por qué sería importante evaluar estos trastornos ortopédicos? Bueno, eh, es importante porque las deformidades en el caso de pediatría van a ser el segundo motivo de consulta al traumatólogo ortopedista tras el dolor musculoesquelético. En mi caso personal, yo voy a explicar acerca de lo que sería el pie plano, el pie equinovaro y el pie cabo. Bueno, para empezar, el pie plano esencial. Como definición, va a ser una desaparición o falta de formación de la bóveda plantar, de forma que hay un aumento del área de contacto plantar. Esto es importante porque el pie plano está caracterizado, como decía la definición, por un arco longitudinal medial que está aplanado. En la imagen podemos ver el arco fisiológico de un pie normal y en la imagen de la derecha un arco longitudinal aplanado. Este aplanamiento del arco longitudinal va a traer como consecuencia que el pie tenga un valgo, es decir, que se va a orientar hacia la línea media. Como podemos ver en las huellas, en la huella fisiológica, en la parte del mediopié y del retropié, pues hay un espacio en blanco. ¿Por qué? Porque digamos que si nosotros pusiéramos nuestra huella plantar, en esa parte que no se marca es porque no hay una presión del retropié, a diferencia de la otra imagen de la derecha, donde se puede observar que hay eh, un pie con la parte medial del medio pie y del retropié que sí se alcanza a marcar. ¿Por qué? Por la misma característica de que este arco longitudinal fisiológico está aplanado. Entonces, como mecanismo compensatorio, el medio pie y retropié se encarga de pisar sobre el suelo. Eh, entonces, se dice que existe un pie plano. Este pie plano va a traer diferentes consecuencias, como el pie plano, como va a haber un pie plano y consecuentemente a esto va a haber un valgo del retropié, también va a haber un genuvalgo, es decir, que las rodillas se van a orientar hacia la línea media como mecanismo compensatorio para mantener una adecuada angulación del cuerpo. Como lo podemos ver en las imágenes, las rodillas se orientan hacia la línea media y se forma un ángulo entre el tobillo y la rodilla de aproximadamente de 45 grados. Esto como mecanismo compensatorio a que existe un pie plano por un aplanamiento del arco longitudinal. Es importante destacar que cuando hablamos del pie plano hay que distinguir dos tipos de pie plano principalmente, aquel pie plano valgo flexible o aquel pie plano valgo contracto doloroso del adolescente. Vamos a distinguir algunas de las características para su diagnóstico y para el tratamiento específico. En caso del pie plano valgo flexible, este se dice que es un pie plano con la característica de la hiperlaxitud. Por tanto, se considera, entre comillas, que es normal. ¿Por qué? Porque básicamente, a pesar de que hay un pie plano, pues no va a tener alguna presencia de sintomatología como el dolor o el cansancio a la caminata. Algo importante de este pie plano es que el arco reaparece con la descarga. Esto quiere decir que si nosotros realizamos algunas maniobras, el pie debe de aparecer el arco longitudinal medial. Por ejemplo, en dado caso de que a nuestro paciente lo pongamos a caminar en puntillas, se debe de reforzar o se debe de observar el arco longitudinal. También la maniobra de Jack debe de ser positiva. Esta maniobra de Jack es positiva cuando nosotros le hacemos una hiperextensión del primer dedo, del dedo gordo, le hacemos una hiperextensión y se puede observar el arco longitudinal medial del pie. Cuando se puede observar quiere decir que es positiva y entonces esto quiere decir que es un pie plano valgo flexible. Contrariamente al pie flexible,
vamos a tener el valgo contracto doloroso del adolescente. Este ya es un pie patológico y igualmente va a tener un aplanamiento del arco longitudinal, pero va a tener diversas características. Esta puede ser principalmente por alguna fusión de dos huesos, que puede ser el calcáneo con el escafoides o talocalcaneal. Generalmente pues, nada más se presenta en el 1% de la población y se dice que tiene una frecuencia de que hasta en un 50% pueda ser bilateral. ¿Cuáles son las características sintomatológicas? Pues van a ser por la osificación. Generalmente va a tener el paciente dolor en el retropié y es muy común que presente esguinces. Generalmente va a tener dolor y cansancio a la marcha, además de estos tipos de esguinces. Algo importante para distinguir o diferenciar de un pie plano flexible es que no corrige con las maniobras que nosotros vamos a realizar. Es decir, si ponemos al paciente a caminar en puntillas, no se va a marcar o no se va a diferenciar, no se va a marcar el arco longitudinal medial, ni tampoco con la maniobra de Jack. Al contrario, puede aparecer dolor. Es importante distinguir estos dos tipos de pie plano, ya que el tratamiento va a depender de la distinción de estas. Es importante también comentar que para identificar un pie plano, generalmente los pacientes se les puede identificar a partir de los 2 o de los 3 años. Esto porque a esta edad ya empiezan a caminar de forma adecuada. Generalmente se identifica a partir de los 4 o 5 años cuando su familiar, sus padres, refieren que tiene una marcha patológica o una marcha rara. Entonces los envían a la consulta. ¿Cuál va a ser el tratamiento de este pie plano? El tratamiento va a ser por vigilancia, principalmente para el pie plano flexible, ya que, como ya hemos comentado, se realizan las maniobras las maniobras de descarga donde va a aparecer el arco longitudinal. Entonces, en este caso del tratamiento nada más es una vigilancia. Se dice que conforme va creciendo el niño se va a ir apareciendo el arco longitudinal conforme el tiempo. En dado caso de que nada más se trate de que durante la marcha o algún problema con que con la marcha presente dolor o algún cansancio, el tratamiento puede ser ortopédico, esto hasta los 10 años, ya que a partir de los 10 años se dice que ya hay una osificación por parte de los huesos, que ya el crecimiento ya está completo, entonces se va a requerir de alguna terapia de rehabilitación. Pasados los 10 años, como ya habíamos comentado, hay una probabilidad de que ya tenga una consolidación ósea, entonces ya no, o va a ser más dificultoso la modificación por parte de terapia, entonces nos va a requerir un tratamiento quirúrgico para corregir este pie y que tenga la angulación correcta para, mm, para que no presente sintomatología. Aquí podemos ver en las imágenes, pues en la imagen de arriba, en la parte del medio, pues el pie normal. Si nos vamos a las imágenes de la derecha, ahí se puede observar un pie plano que está dividido en grados y esto es por el aplanamiento del arco. Como pueden ver, hay un aplanamiento del arco y se ve como el valgo del retropié se va marcando en la imagen. Eh, Contrario al pie plano, pues también está el pie cabo, que este es mm, con una concavidad de este arco se concava mucho más, entonces también se puede dividir en grados. Como pueden ver en esta parte del arco no se alcanza a marcar, nada más se alcanza a observar el antepié y parte del retropié. No se observa el arco porque está mucho más acentuado. Aquí podemos ver una imagen del plantoscopio de un pie plano donde el valgo del retropié se hace notar. Aquí podemos alcanzar a ver cómo se marca mucho más el valgo del retropié.
Y aquí alcanzamos a ver dos imágenes comparativas, una del pie cabo donde se alcanza a ver nada más la parte del, del pie en la parte anterior y la posterior, el medio pie pues, no se alcanza a observar. ¿Por qué? Porque hay una concavidad mucho más acentuada. Y del lado derecho es un pie plano, se alcanza a ver como hay un valgo del retropié y es el que está fungiendo eh, como parte por el peso que ejerce el cuerpo hacia los pies, entonces está compensando el peso. Bueno, aquí podemos observar lo que sería un algoritmo terapéutico donde vamos a tener que el paciente va a acudir a la consulta externa de primer nivel por sospecha de pie plano. Nosotros tenemos que realizar un adecuado interrogatorio y una exploración física que incluye las pruebas para evaluar el pie plano. Esto a la exploración, bueno, tenemos que revisar la hiperlaxitud ligamentaria, la prueba de Jack, que es la del dedo gordo, la del primer dedo, una hiperextensión donde se marque el arco, y también la prueba de Rodríguez Fonseca, que es la prueba de caminata en puntillas. Al realizar este tipo de exploraciones, vamos a preguntarnos si el paciente presenta dolor. En dado que no presente, se va a establecer el diagnóstico de un pie plano flexible. Posteriormente hay que orientar o aconsejar a los padres de que no requiere algún tratamiento médico. No se recomienda realizar estudios radiológicos y se da el alta. En dado caso de que presente dolor, hay que establecer el diagnóstico de pie plano rígido o doloroso y también identificar algunos factores de riesgo como la obesidad, largo caído, los dedos en garra, valgo del retropié, el geno valgo, y también hay que investigar entidades que estén asociadas a este tipo de pie, como por ejemplo algunas alteraciones genéticas como la trisomía 21, el Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, artritis reumatoide, acortamiento del tendón de Aquiles, colisión tarsal, un astrágalo vertical. Se recomienda también realizar algunos estudios radiológicos del paciente en proyecciones AP y lateral del pie bilateral. Esto para descartar que exista alguna alteración ósea, como una fusión, alguna osteólisis, algún daño óseo. Y posteriormente es importante referir al servicio de ortopedia al segundo o a tercer nivel para que tenga un tratamiento especializado. De igual manera va a ser una consulta por pie plano, identificar la edad, generalmente va a ser de 2 a 3, a partir de los 2 o 3 años, el nivel de actividad, si realiza alguna actividad física, los síntomas que principalmente va a ser el dolor y el cansancio, la marcha, una historia familiar de que tenga alguna alteración, la exploración física, eh, a partir de esto vamos a tener la sospecha del pie, si tiene algún pie plano flexible, el test de Jack y de puntillas para descartar que sea un pie plano flexible o uno rígido. Si es uno rígido, inmediatamente hay que derivar al traumatólogo. Si no, si es un pie plano flexible, esto puede ser que puede ser asintomático o sintomático. Si es asintomático, hay que llevar una vigilancia, un seguimiento clínico. Dado caso de que aparezca síntomas, pues es indicativo de realizar unas radiografías. Cuando nosotros realizamos las radiografías y pues, se presentan normales, sin ninguna alteración ósea, se recomienda que tenga alguna plantilla, puede o no. La plantilla generalmente se utiliza para disminuir el cansancio y el dolor. Y en dado caso de que con esta plantilla mejora, pues hay que dar el seguimiento clínico. Si no hay una mejoría, lo importante es que remitir al traumatólogo para que le dé seguimiento al pie. Bueno, para hacer una referencia a segundo nivel al ortopedista o traumatólogo, va a ser todo aquel paciente que presente un pie plano rígido, doloroso, que puede ser secundario a algún acortamiento o espasticidad del tendón de Aquiles, que puede estar o no asociado a alguna enfermedad neuromuscular. También a todo aquel paciente que presente artritis juvenil o que esté asociado a algún trastorno, como la trisomía 21, síndrome de Marfan,
Algo importante es que todo aquel paciente que sea sintomático no va a requerir tratamiento hasta en un 95% de los casos, más que vigilancia. Y también comentaba en la guía de práctica que no se ha demostrado la efectividad de la aplicación de zapatos ortopédicos o de plantillas órtesis. Sin embargo, hay también algunos otros artículos que mencionan que la finalidad de alguna plantilla es la disminución del cansancio y del dolor, es decir, el tratamiento sintomático, no tanto para eh, corregir la anatomía del pie. Bueno, el siguiente tema es el pie sambo, también eh, denominado equinovaro o igual PVAC. Este es importante conocer o saber que es una alteración congénita y es la alteración congénita más frecuente del pie. Este pie sambo, equinovaro o PVAC va a tener algunas características de los movimientos que va a presentar. Va a ser un pie equino porque va a tener una flexión plantar del tobillo, varo porque va a tener una angulación en relación al tobillo, aducto porque el pie va a estar acercado o más, bueno, más cerca de la línea media, y también va a ser supino porque la planta del pie va a estar en posición supina, aquí como lo podemos observar en en la imagen, pues son los principales componentes del PVA, que es el pie equino varo aducto congénito, que tiene pues las características que ya comentamos previamente. Acerca de su epidemiología, ya comentamos que es un pie, eh, una alteración del pie congénita, realmente es frecuente, se dice que es de 2 a 1000 recién nacidos vivos, generalmente va a ser bilateral hasta en un 50% de los afectados, va a tener una mayor relación en los varones en 2 a 1, y el factor genético va a ser responsable hasta en un 10% de los casos. En cuanto a la teopatogenia, se comentan varios puntos importantes, que puede ser congénito, puede ser condicionado por la posición en el útero, teratógeno, teratógeno o también por bridas intrauterinas. Eh, en el caso de la posición en el útero, se menciona que dependiendo de la posición que guarde el producto en relación con el útero, la presión va a condicionar que el pie eh, genere estas alteraciones o modificaciones para adaptarse a la posición del útero. Y también habla de la displasia de Strehler, que se refiere a bridas intrauterinas. Estas bridas van a condicionar eh, presiones o modificaciones en la angulación de los pies, lo cual va a condicionar a que cuando nazca el bebé pues presente este pie equinovaro o sambo. Bueno, clínicamente se va a presentar con los movimientos que ya habíamos comentado, pero también va a tener atrofia de pantorrillas, hipoplasia de la tibia, pero no es importante comentar que esto es un síndrome pues congénito, y desde el nacimiento va a tener esta alteración del pie sambo. Bueno, en cuanto al tratamiento, se menciona que lo más importante es diagnosticar desde el nacimiento, y a partir de eso se va a dar el tratamiento, dependiendo de si el pie es flexible o si es rígido. En dado caso de que sea flexible, quiere decir que al realizar los movimientos pues no va a presentar dolor. Eh, el tratamiento de un pie sambo que es de características flexibles va a tener se tiene que corregir estos movimientos que tiene alterados o esta deformación. eh, por fases, y principalmente va a ser por medio de botas o de férulas sucesivas. Se menciona que se puede colocar alguna férula durante una semana, eh, y por 6 semanas. Cada semana va a tener una férula especial que va a corregir algún movimiento para tener una corrección del pie. En dado caso de que sea un pie rígido, en este caso se van a utilizar yesos o férulas, y en dado caso, bueno, para ya corregir el equinismo, se van a requerir un tratamiento quirúrgico. El tratamiento con los yesos y las férulas va a ser de 6 hasta los 12 meses. Esto es importante para que se puedan liberar las partes blandas.
a partir de los 12 meses o del año, ya va a presentar el niño osificaciones, lo que va a requerir tratamiento quirúrgico. En esta parte de pie rígido va a utilizar también equipo especial, como esta es una férula de Dennis, donde eh, hay una angulación entre las dos férulas y hay una bota especial para mantener una posición del pie. Bueno, ya por último vamos a hablar acerca del pie cabo. El pie cabo es un pie con una elevación del arco longitudinal plantar, de forma que va a disminuir la superficie de contacto plantar. Este es muy contrario a lo que sería el pie plano, porque en el pie plano está disminuido el arco longitudinal y en el arco longitudinal pues está elevado, está mucho más acentuado, lo cual condiciona que no tenga una superficie de contacto palmar a nivel del medio pie y del retropié. Este tipo de pie es importante distinguirlo, ya que se menciona que la principal etiología es una causa neurológica. Este pie cabo puede ser, a pesar de que su principal etiología es neurológica, pues puede tener varias condicionantes. Si es neurológico, puede haber antecedentes familiares. En este caso, debe de haber una exploración neurológica patológica. También puede haber deformidades digitales presentes, como por ejemplo los dedos en garra, y la deformidad va a ser progresiva. Si es un pie cabo esencial, el resto de la exploración generalmente va a ser normal. Va a haber una deformidad más leve y generalmente no tiene en los dedos en garra o no tiene deformidades digitales. Puede ser también consecuencia de un pie sambo. Esto puede ser porque un pie sambo no fue tratado correctamente, puede ser una recidiva o en dado caso de que no haya tenido un tratamiento, o también puede ser postraumático. En este debe haber el antecedente de un traumatismo sobre el pie que haya sido normal anteriormente. Y aquí podemos ver pues las imágenes acerca de las patologías que previamente ya habíamos comentado. El pie normal, el pie plano donde hay un aplanamiento de este arco longitudinal medial y por tanto la superficie plantar del pie pues aumenta, como lo podemos ver en la imagen, y el pie cabo donde hay una elevación de este arco longitudinal y hay una o una disminución de la superficie plantar eh, contra el suelo, por eso no se marca tanto el pie. En este caso del pie cabo, el tratamiento va a ser con plantillas si es un pie doloroso. Algo importante que les habíamos comentado es que la principal etiología es de causa neurológica, es decir, eh, si nosotros a- llegamos a tener algún paciente con un pie cabo, generalmente hay que pensar que es una posible causa neurológica, entonces debemos remitir al niño a la consulta del especialista. En este caso, el traumatólogo, ortopedista o incluso rehabilitación, pues no tiene nada que realizarle a esos pacientes, sino primero debe tener una consulta con un neurólogo para descartar que tenga una causa neurológica, alguna alteración que tenga que ver con el sistema nervioso central, y posterior a ello, si se descarta, pues ya se puede enviar con el traumatólogo o en dado caso a rehabilitación también. Y solamente la cirugía está indicada ante una deformidad grave o si el dolor o la incapacidad no puede ser controlados con medidas ortésicas. Buenos días, mi nombre es Dulce Barrón y les voy a hablar acerca de las dismetrías de las extremidades. La dismetría de las extremidades afecta entre el 40 al 70% de la población, constituyendo un motivo de consulta frecuente sobre todo en ortopedia infantil. Se entiende por dismetría ósea a la discrepancia entre la longitud de las extremidades o ansiomelia, bien sea por exceso, que se llama hipermetría, o por defecto, que es hipometría. Normalmente no tienen relevancia clínica. Las discrepancias mínimas inferiores a 1 centímetro están presentes en el 75% de la población, mientras que las dismetrías
superiores a 1 centímetro pueden repercutir funcional y estéticamente en la marcha. Las dismetrías de las extremidades inferiores son las más comúnmente tratadas. Su repercusión en el raquis lumbar, es decir, en la escoliosis, que es la articulación de la cadera, la alteración en la marcha y la apariencia asimétrica, por una deambulación de puntilla, extremidad corta y vascularización pélvica. En los huesos largos, los cartílagos de crecimiento, que son las fisis, son los responsables del crecimiento longitudinal. Cada fisis tiene un potencial propio de crecimiento y en relación con la edad ósea, a modo de ejemplo, la fisis proximal del fémur interviene entre el 25 y 30% del crecimiento del mismo y la fisis distal interviene entre el 70 y 75%. En la tibia, la fisis proximal participa en el 60% del crecimiento y la distal en el 40% de la longitud final. Se puede considerar que el principal foco de crecimiento de las extremidades inferiores se centra alrededor de la rodilla, ya que entre la fisis distal del fémur y la proximal de la tibia suponen hasta el 65% del crecimiento del total del miembro. Clásicamente, las discrepancias se diferencian en congénitas y adquiridas. En la actualidad, se acepta que las causas pueden provocar diferencia de longitud entre las extremidades. Se pueden agrupar en 5 tipos etiológicos y un sexto grupo en entidades individuales, en las que estarían la enfermedad de Lane-Calvin-Pertz, la radioterapia, las inmovilizaciones prolongadas y otras causas externas como son las quemaduras y las congelaciones. Dentro de los grupos etiológicos tenemos las anomalías congénitas, trastornos del desarrollo, infecciones por procesos inflamatorios, traumatismos, enfermedades neuromusculares y las que son idiopáticas. Uno de los factores importantes es determinar si la discrepancia es estable, es decir, no se altera con el tiempo, o es inestable, que aumenta con el tiempo. Habitualmente se debe considerar que todas las dismetrías de los niños son inestables. Dentro de las anomalías congénitas tenemos defecto focal proximal, fémur corto congénito, luxación congénita de cadera, hipermiatrofia congénita, pie equinovaro, pseudoartrosis congénita, y este tipo de anomalías va a cursar con hipercrecimiento. Dentro de los trastornos del desarrollo vamos a tener la displasia, la condrolomatosis, la exostosis, displasias, neurofibromatosis y neoplasias. Estas cursarán con hipercrecimiento, sobre todo la neurofibromatosis, las hemangiomatosis de tejidos blandos y las fístulas arteriovenosas. En los procesos inflamatorios vamos a tener que los que cursan con hipocrecimiento, es decir, va a haber una destrucción de la fisis, vamos a tener la osteomelitis, la tuberculosis y las artritis sépticas, pero también algunos tipos de osteomelitis y artritis reumatoide pueden hacer el efecto contrario, tener un hipercrecimiento y van a aumentar el aporte sanguíneo. Dentro de ellas también se encuentra la hemofilia. En las discrepancias de las extremidades inferiores, la clínica principal se va a traducir en la alteración de la marcha. Además de la repercusión estética, en algunos casos, los pacientes físicamente se produce una marcha irregular e inestable, la pérdida de la movilidad e inestabilidad de las articulaciones vecinas tiene especial importancia, puesto que acaba degenerando la marcha afectiva poco a poco. La marcha inestable se va a ver compensada mediante la inclinación de la pelvis del lado de la extremidad corta y la desviación de la columna en sentido opuesto, con flexión plantar del tobillo en la extremidad corta, marcha en puntitas, flexión persistente de la rodilla, cadera con extremidad larga. Algunos estudios recientes asocian significativamente la presencia de dismetría con síntomas de dolor y rigidez en la rodilla. La afectación radiológica en forma más importante va a ser la artrosis de la rodilla respecto a la población general. Por otra parte, se acepta que las dismetrías mayores a 2.5 en la edad adulta generalmente pueden producir actitud escoliótica y lumbalgia crónica. En la evaluación clínica, pues obviamente la dismetría de las extremidades va a ser una consecuencia común de diversas patologías del aparato locomotor. Aunque la dismetría puede ser un hallazgo muy obvio,
deben considerarse más aspectos semiológicos. Ante la sospecha de un paciente con una dismetría en el examen clínico, tendremos que tomar en cuenta el aspecto general, la valoración de la cadera, la valoración del raquis, la valoración de la discrepancia. En la exploración se recomienda realizarla con el paciente en ropa interior, con el fin de valorar los aspectos cutáneos, la longitud de los miembros, la simetría, la gran importancia de si hay una hipertrofia. Las pruebas de Ellis y Galeazzi son útiles para valorar la dismetría e identificar su origen topográfico, si es el fémur o es la tibia. En este sentido es importante anotar el peso, la talla y el perímetro del bebé. Es de vital importancia el examen de la cadera para la valoración de fenómenos displásicos en edades tempranas, principalmente en el primer mes de vida. Por este motivo es recomendable disponer de un examen radiológico simple en proyección anteroposterior de la pelvis. El examen del raquis se centra en valorar la presencia de escoliosis, actitud escoliótica y asimetría pélvica. La medición en clínica no tiene en cuenta las deformidades angulares, puede generar errores. Las bases del tratamiento van a estar centradas principalmente con el objetivo en mejorar la funcionalidad, evitar sobrecargas articulares, en mejorar la funcionalidad, conseguir equilibrio muscular, mejorar la estética con técnicas de bajo riesgo, persiguiendo así la máxima corrección en el movimiento más adecuado, con el menor número de intervenciones posibles, y con el primer paso de tratamiento hay que centrarlo en teniendo en cuenta las articulaciones vecinas. Las dismetrías menores de 1 centímetro son bien toleradas, requieren controles periódicos en la etapa del crecimiento. Las dismetrías de 2 a 3 centímetros comúnmente mejoran con alzas compensatorias. Dismetrías mayores a 3 centímetros requieren un tratamiento quirúrgico. Dismetrías de 3 a 7 centímetros van a requerir técnicas de alargamiento, y dismetrías mayores a 7 centímetros va a ser un alargamiento en uno o más tiempos quirúrgicos. Para valorar la anteversión femoral, vamos a hacerlo con el paciente en una camilla en decúbito prono, y esto vamos a realizar esta evaluación fijando la pelvis con la palma de la mano y las rodillas flexionadas en un ángulo de 90 grados. Vamos a deslizar los dedos hasta notar la zona más prominente del fémur proximal, que vendría siendo el trocante mayor, y se valorará midiendo el ángulo formado por el eje longitudinal de la tibia y una línea vertical a medida que colocamos la cadera en rotación interna, cuando se nota la máxima prominencia del trocánter. Como podemos ver en la imagen, este es el ángulo que se forma entre el ángulo longitudinal mayor y el que se forma con el fémur. Los valores normales están en un rango de 50 grados en el recién nacido, en 12 grados en el adulto. También un método indirecto para valorar esta anteversión femoral es la rotación interna de las caderas. Para ello igual rotaremos las caderas hacia adentro, llevando las piernas hacia la zona lateral de la camilla, y un aumento de la rotación interna pues se traducirá en una anteversión femoral, como vemos en la imagen. También esta es otra forma de valorarlo, llevando realizando esa rotación interna de la cadera. Después pasaremos a la evaluación de la tibia. La intratorsión tibial es la causa más frecuente de INTOIN en pacientes de entre 18 y 36 meses, ya que existe una intratorsión tibial fisiológica de unos 30 grados al nacimiento, y esta va a mejorar espontáneamente durante el crecimiento. La torsión tibial la vamos a medir con el ángulo muslo-pie, que abreviaremos como AMP. Esta la vamos a realizar con el paciente en decúbito prono. Vamos a doblar las rodillas, bueno, más bien el paciente las va a doblar en un ángulo de 90 grados, y se va a trazar una línea imaginaria que pasa por el eje mayor del muslo, del fémur, y el eje longitudinal del pie. Se considera fisiológico este ángulo cuando está en un rango de entre menos 10 grados y 20 grados. Cuando el eje del pie está alterado, pues se mide el ángulo muslo-maleolar, que es el ángulo formado por el eje transmaleolar y el eje del muslo. Finalmente evaluaremos el pie,
que en condiciones normales el borde externo del pie pues es recto. Cuando existe una curvatura en la zona externa del pie, este se denomina metatarso aducto y es causa pues de la marcha, en este caso con los pies hacia adentro. Es más frecuente desde el nacimiento hasta los 2 años de edad y se debe a una pues malposición intrauterina. En este caso el pie está girado hacia la zona medial y tiene una forma como de riñoncito. Si el pie es flexible y se puede manipular con suavidad hasta la posición correcta, no precisa este tratamiento. Con la edad pues va a ir corrigiendo ese defecto. Las causas de alteraciones rotacionales de la marcha pues son de dos tipos. Hay dos tipos de marcha, la in-toe y la out-toe. La in-toe, como hemos visto, pues es principalmente fisiológica. En las caderas principalmente está la anteversión femoral, en las tibias la intratorsión tibial y en los pies la causa pues la metatarso aducto. Y en la out-toe, este tipo de marcha siempre vamos a sospechar en algo ya patológico cuando veamos este tipo de marcha. En las caderas puede haber retroversión femoral, epifisiólisis femoral proximal, coxa vara, en las tibias extratorsión tibial y en los pies planos moderados a grave. Estas son las causas de marcha pues con los pies hacia afuera y como mencioné, pues cuando vemos este tipo de marcha ya no es algo fisiológico, hay que sospechar siempre en otro tipo de patologías. En este caso, pues la evaluación se va a realizar mediante el perfil rotacional que hemos mencionado, valorando caderas, tibias y pies, por lo que no precisa habitualmente pues la necesidad de pruebas complementarias. A menudo se le aconseja a los padres que realicen videos de sus hijos caminando y los lleven cada 6 meses o cada año para así tener una prueba de que cómo va mejorando la marcha de forma espontánea sin que se realice alguna otra intervención. Las pruebas de imagen pues solamente están indicadas en deformidades que son muy graves y que posiblemente requieran una intervención quirúrgica. ¿Cuándo vamos a derivar a estos pacientes a otro nivel de atención? Pues como hemos mencionado, principalmente estas rotaciones pues son fisiológicas. Sin embargo, si existe una progresión de estas alteraciones o hay asimetría en la exploración, pues esto podrá ser un criterio de envío. También cuando las alteraciones torsionales pues son graves, que supongan una alteración funcional, principalmente que los niños sufran caídas muy frecuentes, también puede ser un criterio de envío. Y el último pues es un síndrome de mala alineación o triple deformidad de Judet. Esta es una deformidad en la que hay asociación excesiva de anteroversión femoral, una excesiva rotación externa de las tibias y dolor patelofemoral. Entonces este síndrome pues tiene toda, como vemos en la imagen, pues está todo alterado. Entonces pues hay que enviarlos de inmediato con el ortopedista infantil. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Recordemos que se trata de una niña de 4 años con marcha in-toe, sin presencia de dolor ni alteración funcional. El ángulo de progresión de la marcha es de -10, metiendo las puntas de los pies. Y tras realizar la exploración física, analizando cadera, tibias y pies, se observa que presenta una anteversión femoral de 30 grados, que está dentro de los valores fisiológicos para su edad y desarrollo. Un ángulo muslo-pie de 0 grados, que indica que no existe intratorsión tibial, y unos pies con borde externo recto, que recordemos que pues también es lo fisiológico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le va a informar a los padres que esta marcha es fisiológica, que no afecta la capacidad de caminar de su hija y que no precisa más tratamiento que darle seguimiento mediante observación. Como habíamos mencionado, se aconseja a los padres realizar videos cada año o cada 6 meses para ver cómo va la mejoría de esta marcha. También hay que informar más bien recalcar que no precisa ningún tratamiento ortésico ni la utilización de zapatos especiales, que por el contrario, en vez de ayudar, puede perjudicar más al niño. Entonces, pues estos niños de igual forma podemos verlos cada 6 meses o cada año e indicarle a los padres que si ellos llegaran a ver alguna afectación de forma pues aguda o que vean progresión de la alteración, pueden traerlo pues antes, pero pues sería también poco común. Bueno, a manera de recordatorio,
hay que considerar la necesidad de tratamiento solamente cuando exista alteración funcional, haya progresión, asimetría o mala evolución en estos pacientes. También hay que valorar siempre todo el perfil rotacional, hay que evaluar siempre caderas, tibias y pies. Y además no existe evidencia científica de la eficacia de los tratamientos ortésicos ni de los zapatos ortopédicos, por los que tampoco se recomienda su uso en este tipo de pacientes.